De las brasas a las llamas. Capítulo 7. La misión y la visión. La forma en que Dios puede revitalizar su iglesia. Un día un hombre iba caminando por el campo cuando vio a un niño que estaba practicando el tiro con arco contra el costado de un establo. El hombre quedó bastante impresionado por la buena puntería del niño cuando se fijó que todos sus lanzamientos previos le habían dado justo al centro. Había varios blancos pintados en el establo y cada uno tenía una flecha justo al medio. Esto hizo que el hombre se detuviera para mirar el siguiente lanzamiento del niño. El niño sacó su arco y dejó volar una flecha hacia un lugar cualquiera al lado del establo. Luego, tomó un tarro de pintura y pintó un blanco alrededor de la flecha. Esa es la manera en que muchos líderes de la iglesia tratan sus ministerios. No apuntan a nada y luego tratan de hacerlo parecer como que si supieran lo que están haciendo. Pero en una iglesia donde hace falta la revitalización, ese enfoque nunca dará resultados. Debe haber una misión y visión claramente definidas o de lo contrario el ministerio seguirá tropezando y disminuyendo. Jesús mismo entendió su misión claramente, pasándola a otros líderes que le ayudaron a llevarla a cabo. Usted debe hacer lo mismo si desea ser un pastor exitoso como nuestro Señor. Para los propósitos de este capítulo, quisiera diferenciar entre lo que es la misión y la visión, aunque muchas personas utilizan los dos términos indistintamente. Su misión es lo que Dios le ha pedido a su iglesia que haga para la gloria de Dios, mientras que la visión es lo que Él quiere que sea su iglesia mientras se cumple la misión. Para decirlo de otra manera, la misión es nuestro propósito y la visión es nuestra pasión. Esta diferencia la vemos ilustrada en Mateo 28 horas y 19 minutos, 20 y Hechos 1:8. En el primer pasaje, Jesús les dice a sus discípulos lo que van a hacer, y en el segundo les dice lo que van a hacer. Él les dio un propósito a cumplir, pero también les dijo en que se transformarían una vez cumplida esa misión. Una misión que viene de Dios. La idea de misión se refleja en la descripción de David en Hechos 13:36, y a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. David tuvo un propósito en su existencia y ese propósito fue específico para su propia generación. De la misma manera, Dios ha levantado a su iglesia con un propósito y ese propósito es único para la situación en la que se encuentra usted. Por lo tanto, cuando piense en la misión de su iglesia, debe pensar cuál es su lugar en el mundo que lo rodea. No basta con decir sencillamente que existimos para la gloria de Dios. Ese es un buen comienzo, pero también debemos pensar de qué manera nuestra iglesia puede glorificar a Dios, considerando dónde estamos y quiénes somos. ¿Qué significa ser una iglesia que está en el centro de la ciudad? ¿Qué significa ser una iglesia que está en los suburbios? ¿Qué significa estar entre el centro de la ciudad y los suburbios? ¿Hay alguna necesidad en particular que pareciera caracterizar la zona alrededor de la iglesia? Por ejemplo, ¿qué significaría ser una iglesia que está en Nueva Inglaterra, en una zona que ha conocido las bendiciones del gran despertar pero que ha caído bajo la embestida violenta del universalismo unitario y que ahora está empapada del mismo secularismo? Por otra parte, ¿cómo sería diferente la misión en partes del cinturón de la Biblia, o en un lugar como California, donde existe muy poca tradición cristiana de la que se puede extraer algo? Es importante considerar esto si debemos entender y expresar claramente el propósito de nuestra iglesia y sus ministerios. Muchos pastores están plantando y guiando iglesias que serían maravillosas si estuviéramos viviendo en la década de los años 1750, pero no lo estamos. El mensaje del Evangelio y las metas del ministerio siguen siendo las mismas de siempre. Sin embargo, la manera en que comunicamos el Evangelio y la manera en que alcanzamos nuestras metas ministeriales tendrán que cambiar para que calcen con la naturaleza de los tiempos. Por ejemplo, la tecnología de nuestra era se puede usar para propagar el Evangelio, tal cual damos gracias al Señor por el uso de la imprenta durante la Reforma. Y si bien la respuesta que el mundo siempre necesita oír es el Evangelio de la gracia de Cristo, las preguntas que el mundo hace van cambiando de generación en generación y de cultura en cultura. Si amamos a las personas, no tan solo hablaremos la verdad, sino que también las escucharemos en amor y trataremos de entender sus perspectivas. En la década de los años 70, me convertí al Señor mientras asistía a la Universidad del Este de Carolina. Había momentos durante mis clases en que se atacaba al cristianismo, tales como cuando mi profesor de historia lanzó la Biblia a lo largo de la sala. Yo trataba desesperadamente de defender mi fe contra estos ataques y hubiera dado cualquier cosa para que Josh McDowell hubiese cabalgado en su caballo blanco sobre la colina para que les hubiera dicho a todos la razón por la cual el cristianismo era el sistema de verdad más razonable. Mientras estaba en la universidad, el debate tenía que ver con que si el cristianismo era cierto o no. Sin embargo, en la actualidad,
Ese no es el debate al cual se sienten atraídos los alumnos de la universidad. La pregunta de hoy es: ¿existe siquiera la verdad? Vivimos en una era de escepticismo y relativismo. ¿Y cómo entramos en ese debate? Ese es el tipo de preguntas que nos debemos hacer cuando consideremos la misión de nuestra iglesia. Ciertamente que el apóstol Pablo reconoció la importancia del contexto en su ministerio. Vemos en el libro de Hechos, cuando fue a la sinagoga judía, que predicó del Antiguo Testamento. Pero cuando se dirigió al mercado griego en Atenas, comenzó con la existencia de Dios y con el hecho de la creación. Él sabía que los judíos ya creían en Dios y en su revelación escrita, y sabía que los griegos no. Entonces, aunque su mensaje y sus metas eran lo mismo, él adaptó su ministerio a la situación en la que se encontraba. Declare su misión. Un paso importante cuando desarrolle la misión de su iglesia es crear o mejorar una declaración de misión. Cuando pasé a ser el nuevo pastor de la iglesia presbiteriana Briarwood en 1999, pedí que mantuviéramos la misma declaración de misión que la iglesia ya tenía. Esta fue una buena manera de conectarse con el pasado, en vez de cambiar todo inmediatamente. Además, también pensé que la declaración era una muy buena. Esta es la declaración: Briarwood desea equipar a los cristianos para la gloria y adoración de Dios y para que alcancen a los de Birmingham y al mundo para Cristo. Esa es una buena declaración de misión. Primero que nada, porque está totalmente basada en la Escritura. Menciona la gloria de Dios como el propósito de todo lo que hacemos. 1 Sioar 10:31 dice que principalmente debemos estar equipando a los cristianos. Efes 4:11-12 enfatiza la importancia de la adoración e incluye el ámbito mundial de la Gran Comisión. Matt 28:19, 20. Hechos 1:8. Pero otra razón por la que es una declaración tan buena es porque responde a las preguntas que cualquier declaración como esa debiera responder. Y cuando usted considere la misión de su iglesia, su declaración también debería responder a estas 5 preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Quiénes somos? Su declaración de misión debe incluir una referencia de quiénes son ustedes, porque su misión debe expresar un claro entendimiento de eso. En el caso de nuestra iglesia, somos la iglesia presbiteriana Briarwood. No somos la primera iglesia bautista, la iglesia católica San Juan o la iglesia Aventura. También somos una iglesia, no una organización política, un club social o un equipo deportivo. Por supuesto, todo esto debiera ser obvio, pero me da la oportunidad de establecer que el entendimiento y el enunciamiento claro de quiénes somos es la base para el entendimiento y el enunciamiento claro de la misión a la cual se nos ha llamado. ¿Qué hacemos? En Briarwood, nos enfocamos en la adoración a Dios y en el alcance de la gente para Cristo. Nuestras prioridades quedan claras en la declaración y también implica un orden dentro de esas prioridades, donde la edificación lógicamente va primero que el evangelismo. Por lo que la declaración nos puede ayudar a comunicarles a las personas nuevas lo que pueden esperar de la iglesia y también nos ayuda a evaluar las situaciones que enfrentamos como líderes. Por ejemplo, cuando alguien en el cuerpo propone un ministerio nuevo, podemos preguntar: ¿este ministerio va a ayudar a que las personas adoren a Dios y alcancen a otros para Cristo? De esta manera, nuestra declaración de misión nos ayuda a utilizar nuestras energías y recursos más sabiamente y nos evita irnos por las ramas y perder tiempo. ¿Dónde hacemos esto? Iniciamos nuestro ministerio en Birmingham, pero conscientemente lo hacemos en Birmingham para ministrar al mundo. Por lo tanto, no debiera ser una sorpresa cuando aparece una conferencia de misiones en el calendario de la iglesia. No debiera ser una sorpresa cuando les pedimos a las personas que ofrenden anualmente a los ministerios internacionales. No debiera ser una sorpresa cuando se les pide a las personas que practiquen la hospitalidad con los misioneros y sus familias, porque eso es parte de nuestra misión. Nuestra misión se extiende más allá de Birmingham hacia todo el mundo. Sin embargo, comienza en nuestra propia ciudad, por lo que no vamos a hacer algo por allá sin comprometernos en hacerlo aquí mismo. Queremos enviar allá lo que estamos haciendo acá. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos equipando a los cristianos. Esto hace que Briarwood sea diferente a otras iglesias. No somos una iglesia principalmente para los que andan buscando. Somos una iglesia que equipa, que entrena a las personas para que busquen y presenten el plan de salvación a los perdidos. Es por eso que cuando nos reunimos en nuestros servicios de adoración, en las clases y en los grupos hogareños, nos enfocamos intencionalmente en el equipamiento de los cristianos. También intentamos lo mejor posible ser sensibles a los no creyentes y también a sus necesidades.
Sin embargo, nuestro propósito primordial claramente es equipar a los cristianos porque creemos que la Iglesia impacta significativamente al mundo, no cuando confiamos en que las personas vienen a nuestros edificios en búsqueda de Cristo, sino que cuando nosotros les llevamos a Cristo donde quiera se encuentren en el mundo. Esperamos que nuestra gente, una vez que haya crecido en la fe, sea como los creyentes primitivos de Hechos 8:4, que dice que, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos para la gloria de Dios. Lo hacemos para la satisfacción y gratificación de Dios. Cuando comenzamos nuestra declaración de misión con esta frase, nos recordamos a nosotros mismos, y a cualquiera que la lea, que existimos para la gloria de Dios y no para la nuestra. Y esto es un recordatorio importante porque frecuentemente podemos olvidar quién es la persona más importante en la Iglesia. Tal como lo dijo una vez el gran predicador inglés Charles Spurgeon, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. 2 Tim. 4:18. Este debiera ser el único deseo del cristiano. Estoy suponiendo que no tiene 20 deseos, sino que tan solo uno. Puede que desee criar bien a su familia, pero que tan solo eso sea para Dios la gloria por los siglos de los siglos. Puede que desee prosperar en sus negocios, pero siempre que le ayude a promover esto, que, para él sea la gloria por siempre. Puede que desee obtener más dones y mayor gracia, pero solamente debiera ser que para él sea la gloria por siempre. Esta cosa sé, cristiano, que no estás actuando como debieras cuando eres movido por cualquier otro motivo más que el único motivo de dar gloria a tu Señor. Y una iglesia no está actuando como debiera a menos que se comprometa a darle la gloria a Dios sobre todo lo demás. Tal como dijo Pablo en 2 Corintios 5:9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Cómo desarrollar una visión si la misión es el propósito de Dios para la iglesia que usted está pastoreando en su propia generación. Entonces la visión es la capacidad de ver implementado ese propósito en el mundo a su alrededor. La visión debe comenzar con la declaración de misión porque usted debe saber primeramente a qué lo está llamando Dios que haga. Pero después usted debe seguir adelante y preguntarse, ¿cómo se verá esto en nuestra situación? Dios mediante, ¿qué queremos que sea nuestra iglesia? ¿Cuáles son nuestras esperanzas y nuestros sueños para los próximos 5 años, los próximos 10 años, los próximos 20 años, para la siguiente generación? Para desarrollar tal tipo de visión, es necesario que los líderes de la iglesia consideren las siguientes situaciones: las fortalezas, las debilidades y el llamado del pastor. Primero, la visión de la iglesia debe tomar en cuenta la pasión y los dones del pastor. Personalmente creo que las iglesias deberían tener una pluralidad de ancianos, que el liderazgo debiera ser compartido y que la visión debe pertenecer a y ser implementada por más de un solo hombre. Sin embargo, si bien nunca he visto que una iglesia se mueva hacia adelante sin una pluralidad de líderes, tampoco nunca he visto que un grupo de líderes se mueva hacia adelante sin tener a un hombre que claramente lidere entre ellos. Este tipo de líder no exige autoridad ni ejerce influencia sobre los otros, ni tampoco se coloca intencionalmente en una posición superior a ellos. Sino que por virtud de las habilidades que tiene y el respeto que se le ha otorgado, él ejerce un papel principal una vez establecida la visión de la iglesia. Y yo creo que ese hombre debiera ser el pastor. Sin embargo, habiendo dicho eso, quiero dejar en claro que una iglesia nunca pasará desde las brasas a las llamas a menos que la visión del pastor sea entregada y acogida, mejorada y ampliada por los otros líderes. Si la visión solamente le pertenece al pastor, y no a los otros líderes, nunca logrará llegar a la congregación. Y si la congregación no se siente que tiene propiedad en la visión, morirá habiendo nacido muerta. ¿Cuánta gente lava un auto que ha arrendado antes de devolverlo a la agencia? Muy pocas, si es que hay algunas, porque a ellas no les pertenece el auto. Es por eso que no les importa hacerle la mantención o que se vea mejor. Lo mismo es cierto en una iglesia. Si las personas no se sienten que les pertenece el ministerio, asumirán que le pertenece al pastor y lo dejarán que él se haga cargo. Por eso, pastor, no se adueñe de la iglesia. Desarrolle una visión pero compártala con las personas que verdaderamente la pueden llevar a cabo. Pero, ya que la visión normalmente comienza con el pastor, y porque él seguirá siendo una persona clave en su implementación, es necesario considerar cuidadosamente su pasión y sus dones. El propio pastor, y los otros líderes que sirven junto a él, debieran hacerse preguntas como las siguientes: ¿por qué está usted en esta iglesia? ¿Por qué cree usted que Dios le ha llamado acá? ¿Cuál es el propósito de Dios para usted y para esta congregación como pastor de esta iglesia, responsable del ministerio de la palabra y de los sacramentos? ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de los pastores?
Los otros líderes no debieran enfocarse principalmente en las debilidades del pastor, sino que debieran recalcar sus fortalezas. Él debiera tratar sus debilidades y recibir evaluaciones periódicas de cómo va progresando en esas áreas. Pero los otros líderes debieran contentarse con sus fortalezas y sacarles el máximo de provecho. Si yo fuera entrenador de béisbol, no dejaría que nuestro bateador más fuerte bateara primero solo porque alguien dijo, él debiera estar bateando más sencillos. No, su fortaleza es batear la pelota lo más lejos posible. Por lo tanto, haría que bateara cuarto para que haya alguien normalmente en la base cuando llegue a la base meta. Quisiera sacarle provecho a sus fortalezas. También le diría que debe aprender a lanzar hacia el campo opuesto y lograr un sencillo de vez en cuando para que los otros equipos tengan que lanzarle honestamente. Quisiera que se dedicara a mejorar sus debilidades, pero de todas maneras le sacaríamos provecho a sus fortalezas. Así debiera ser con un pastor. Averigüe cuáles son sus fortalezas y sáqueles partido. Las oportunidades de la congregación. La visión de la iglesia también debiera tomar en cuenta la ubicación, las oportunidades, los activos y los recursos de la congregación. Toma un momento para pensar en qué localidad se encuentra y qué tiene para ofrecer. Por ejemplo, en Briarwood, contamos con muchas personas de negocios que tienen contactos a través del mundo. Seríamos insensatos si no utilizamos este recurso para apoyar a las misiones. También recibimos más ingresos a través de las ofrendas que muchas otras iglesias, por lo que naturalmente podemos ayudar para que comiencen otras iglesias. Estamos ubicados en Birmingham, Alabama, no en Boaz, Alabama. Por supuesto que hacemos cosas que una iglesia en Boaz también hace. Sin embargo, también debemos hacer lo que no es capaz de hacer una iglesia en Boaz. Por ejemplo, ya que estamos en Birmingham, ¿no debiera ser una de nuestras metas mostrarle al mundo el poder del Evangelio en la reconciliación racias entre el pueblo de Dios? Entonces, cuando piense en una visión para su iglesia, hágase las siguientes preguntas. ¿Dónde está ubicada nuestra iglesia? ¿Cuáles son nuestros activos y nuestros recursos? ¿Y cómo puede utilizar Dios estas cosas para avanzar su reino? Los ministerios de otras iglesias locales. Después, usted debiera considerar la ubicación y los ministerios de otras iglesias de la zona. ¿Qué están haciendo las iglesias alrededor suyo y de qué manera su ministerio puede ser único en su género entre ellas? Cuando fui pastor de la iglesia El Pacto de Cristo en Charlotte, estábamos orando y hablando de tener una visión para nuestro ministerio de música. Alguien sugirió que hiciéramos conciertos. Sin embargo, yo estaba preocupado porque los conciertos tienden a ser más de entretención para los cristianos que de llevar a la adoración o al evangelismo. También mencioné que cerca nuestro había una iglesia que presentaba 21 conciertos al año, de gran renombre y con una producción de alta calidad. Estábamos hablando de tratar de duplicar lo que ellos también hacían, por lo que sugerí que debíamos pensar en algo diferente, algo que calzara mejor con nuestra misión. Fue así que nuestros músicos adoptaron esa visión y desarrollaron una banda de jazz cristiano que era de más interés para los que no asistían a la iglesia que para los que sí asistían y que estaban yendo a los otros conciertos locales. Comenzaron a hacer conciertos al aire libre los sábados. Había personas que venían a escuchar a esa banda pero quienes nunca hubiesen ido a un concierto cristiano ni quienes nunca hubiesen venido a la iglesia un domingo en la mañana. Pero durante el concierto, los músicos compartían sus testimonios o le decían a la audiencia que querían que su pastor les explicara algunas cosas de por qué ellos tocaban su música. La banda de jazz los hacía que fueran a la puerta de atrás y a mí se me daba la oportunidad de compartirles sobre Cristo. No tuvimos que repetir lo que estaba sucediendo a algunas millas de distancia de nosotros. Si nuestras personas querían ese tipo de conciertos, podían ir y disfrutarlos. Al contrario, nosotros tomamos nuestros recursos y los utilizamos para algo único en su género, para satisfacer una necesidad que no había sido satisfecha en ninguna otra parte. De la misma manera, usted debe estar consciente de lo que ya está sucediendo en su comunidad y ver si puede desarrollar ministerios que contribuyan a algo nuevo. Las necesidades de la comunidad. Por último, la visión de su iglesia debiera estar basada en las necesidades y en las oportunidades de la comunidad. Los líderes de su iglesia debieran ser alumnos de la cultura a su alrededor, estando conscientes de las dinámicas características del área en particular donde se encuentra la iglesia. ¿Qué tipos de personas viven en la zona? ¿Cuál es su trasfondo? ¿En qué creen y qué es lo que les importa? ¿Qué es lo que ha sucedido en el pasado de esa comunidad de lo cual todos saben? ¿Ha habido cambios ahí en la historia reciente? Cuando fui a Miami en 1980 para ser el pastor de la iglesia presbiteriana Pinelands,
descubrí que la comunidad había cambiado drásticamente desde que la iglesia había comenzado en 1959. En ese entonces, muchas personas estaban cambiando de casa al sur de Florida para pasar sus años de jubilación. Muchas de ellas no podían pagar el costo de vida en Fort Lauderdale y la zona conocida como la Costa Dorada, pero no era tan caro al sur de Miami. Así fue que las familias de clase media se empezaron a cambiar a esa zona en grandes cantidades. Y a medida que comenzaban sus nuevas vidas en Florida, necesitaban nuevas tiendas, nuevas escuelas para sus hijos, nuevos doctores, y muchos estaban buscando una nueva iglesia a la cual pertenecer. Por cierto, algunos estaban buscando una iglesia presbiteriana. Entonces, el pastor original de Pinellands en 1959 plantó una iglesia presbiteriana muy buena que satisfacía las necesidades de esas nuevas personas. La iglesia era lo que algunos han denominado como una iglesia receptora. Creció a un total de 900 personas, principalmente por recibir a aquellos que se estaban cambiando a la zona y que estaban buscando una buena iglesia presbiteriana. Pero cuando yo llegué allá en 1980, la comunidad se había vuelto multicultural. Aparte de una pareja de Texas y de un hombre de Nebraska, los vecinos de mi calle eran una pareja judía de Nueva York, una pareja de la República Dominicana, otra de Jamaica y otra de Granada. Las buenas noticias eran que las personas de las Antillas hablaban inglés. Las malas noticias eran que ninguna de ellas se había cambiado a esta ciudad en búsqueda de una iglesia presbiteriana. Por lo que tuvimos que cambiar nuestra manera de pensar de ser una iglesia receptora a una iglesia misionera. Felizmente, el campo misionero había llegado a nosotros, pero todavía debíamos buscar maneras de conectarnos con las distintas culturas a las que Dios nos había llamado a alcanzar. Algunos sugieren que cuando la comunidad cambia drásticamente alrededor de una iglesia, es hora de vender el edificio y cambiarse a otro lugar que tenga el tipo de personas que tenía la iglesia anteriormente. En la mayoría de los casos, no estoy de acuerdo. Yo creo que si Dios ha provisto un edificio ahí, se debe hacer algún tipo de ajuste en el ministerio antes que la iglesia se dé por vencida en esa zona. O, si se debe plantar otra iglesia en otro lugar, el ministerio debiera continuar en la iglesia existente bajo líderes que estén mejores dotados para alcanzar esa zona. A veces la comunidad también cambia de otras maneras. Yo entregué mi vida al Señor en una iglesia de Charlotte en el estado de Carolina del Norte, donde hoy solamente hay una docena de personas que asiste a la iglesia. Hubo un tiempo en que si usted quería una iglesia evangélica, reformada y presbiteriana, esa iglesia era la única opción. Así fue que cientos de personas asistían a esa iglesia. Pero hoy, con el crecimiento de la iglesia presbiteriana en América y con el resurgimiento de la iglesia presbiteriana reformada asociada, literalmente hay cientos de opciones para las personas que desean ese tipo de iglesias. Me senté con el grupo de líderes y les dije, debieran hacer una fiesta de victoria porque lo que han defendido se ha multiplicado en toda esta ciudad. Pero ahora deben darse cuenta que no pueden sencillamente abrir la tienda y esperar que la gente viaje de lejos para venir a su iglesia. Ahora deben considerar a las personas que viven de 3 a 4 millas de distancia de la iglesia. ¿Quiénes viven acá y cómo los van a alcanzar? A menos que tengan un predicador fenomenal, la gente no va a pasar por alto a 5 otras iglesias similares mientras manejan para venir a esta. Ustedes deben reconocer que algo ha cambiado alrededor de ustedes y habrá que hacer algunos ajustes. De la misma manera, usted debe considerar la situación alrededor suyo, no a la situación como era antes, sino que como es ahora. Los vecindarios cambian. ¿Quién vive ahí ahora? ¿Cuáles son sus necesidades especiales? ¿A quiénes necesita alcanzar? Cuando estudie las dinámicas de la comunidad a su alrededor y las divida por factores en su visión, obtendrá la sabiduría necesaria para ver pasar a su iglesia de las brasas a las llamas. Visión en progreso. La visión de la iglesia presbiteriana Briarwood es que deseamos ser una iglesia epicéntrica. El epicentro es donde comienza un terremoto. Es donde parten las ondas de impacto a través del suelo por millas y en diferentes direcciones. Es donde nacen las marejadas a través del mar. Nosotros le estamos pidiendo a Dios que cause un terremoto evangelístico en nuestra iglesia, el que luego se difunda en diferentes direcciones para que seamos el epicentro del avivamiento en nuestra generación. El tipo de temblores que deseamos ver es el evangelismo, el discipulado, la plantación de iglesias, la revitalización de las iglesias y las obras de amor, de misericordia y de justicia. Por cierto, este es el tipo de ministerio que existía en la iglesia primitiva. Así fue como se expandió el evangelio por todo el mundo. Pablo plantó iglesias usando el evangelismo y el discipulado bíblico. Luego siguió revitalizando y fortaleciendo a las iglesias que había plantado. Él se comprometió con las obras de amor,
de misericordia y de justicia. Además les enseñó a esas iglesias a cómo debían llevar a cabo ese tipo de ministerio. Varias de esas iglesias pasaron a ser epicentros del ministerio del Evangelio, enviando misioneros y plantando más iglesias a sus alrededores. La meta de los líderes en Briarwood es que nuestra iglesia sea ese tipo de cuerpo. Queremos que la gente se entusiasme por ser parte de una iglesia como esa y del impacto que tendremos en el mundo a través de nuestros ministerios. Es importante que comuniquemos esta visión porque no hay otra mejor forma de motivar a los miembros y a los miembros potenciales de una iglesia. Nada motiva a las personas a que apoyen un ministerio creativo, sacrificado, alegre y continuo más que la visión. Ciertamente es una mejor motivación que la culpabilidad, que es la palanca que utilizan los líderes de las iglesias más que ninguna otra. Por ejemplo, ellos le dicen a la congregación, necesitamos personas que cuiden a los niños pequeños. ¿Cómo pueden estar ustedes sentados aquí en esta iglesia semana tras semana mientras que otras personas les están cuidando a sus niños, y ustedes nunca se ofrecen para hacerlo? En vez de ayudar a que las personas descubran cuál es su pasión para después usar sus dones, los amenazan con el látigo para que entren en vereda. ¿Cuántas personas cree usted que se sienten motivadas después de tal tipo de planteamiento? Yo diría que solamente hay unas pocas y que la mayoría son el tipo de personas que probablemente se sienten motivadas por un sentimiento de mucha culpabilidad. Debemos ser nosotros los que les otorguemos a esas personas mejores motivaciones para que ejerzan sus ministerios, motivaciones relacionadas con el Evangelio. También diría yo que la culpabilidad puede que motive a las personas una vez, o quizás dos, pero no es capaz de crear un incentivo para un servicio creativo, sacrificado, alegre y continuo. Ni tampoco conduce a un crecimiento espiritual, tal como lo explica Bryan Chapell. Si servimos a Dios porque creemos que nos amará menos si no lo hacemos, que nos castigará más si lo hacemos menos, o que nos bendecirá más si lo hacemos más, entonces no estamos adorando a Dios con nuestras acciones, solamente estamos yendo tras nuestros propios intereses. En este caso, el objetivo de nuestras vidas es la promoción personal o la protección personal en vez de la gloria a Dios, e incluso nuestras aparentes actividades morales son una transgresión del primer mandamiento. La gracia no cambia las normas que la Escritura verdaderamente requiere, sino que les adhiere la verdadera obediencia. La culpabilidad conduce al que no se ha arrepentido hacia la cruz, sin embargo, la gracia debe guiar a los creyentes desde ahí o si no, no podemos servir a Dios. Cuando se presenta una visión atrayente y las personas se sienten motivadas por la gracia de Dios hacia ella, el Espíritu Santo las mueve a que participen en la obra de Dios. Cuando saludaba a las personas un domingo después de mi mensaje, conocí a un hombre y a una mujer que estaban visitando la iglesia por primera vez. La mujer tenía la mitad de la edad del hombre, pero me alegro de no haberle preguntado, ella es su hija, porque se trataba de su tercera esposa. Él era un hombre de negocios muy exitoso, que había sido condecorado por muchos años como piloto Top Gun de la Armada. Ellos habían sido tocados por el mensaje y tenían preguntas sobre algunos temas espirituales, por lo que fijé una cita y me junté con los dos. Mediante la gracia divina, el esposo entregó su vida al Señor y la esposa volvió a dedicar su vida a Cristo después de muchos años de haber estado apartada de Él. Ambos comenzaron a asistir regularmente a nuestra iglesia. Unas semanas más tarde, teníamos planificado un viaje de misiones a Jamaica con el Ministerio de Servicio de Aviación y Radio para la Jungla HARS. Yo animé al hombre para que se uniera al viaje y que él aceptó. El equipo voló hacia Jamaica en un DC-3 de 50 años de antigüedad que le pertenecía a la organización misionera. Cuando los vi despegar, sentí que debía colocar mis manos sobre ese avión antiguo y orar para que llegara sano y salvo de ida y de regreso. Mi nuevo hermano debe haber quedado muy poco impresionado con el avión también porque cuando regresó me tenía una propuesta. Me dijo que recién había cerrado un gran negocio de bienes raíces en que parte de su comisión era un nuevo avión bimotor Azteca. Me dijo, ya tengo un avión y realmente no necesito dos. Entonces tengo esta idea, ¿qué le parece si dejo que HARS use el nuevo avión cuando lo necesiten? Yo le hago la mantención y lo dejo a mi nombre, y luego si usted alguna vez necesita volar para dar conferencias, yo lo llevo. No tenía la menor idea cuando desperté esa mañana que iba a tener mi propio avión y mi propio piloto. Ni tampoco en HARS nunca se imaginaron que iban a tener un nuevo Azteca a su disposición. Sin embargo, esto sucedió gracias al poder del Evangelio y al poder de la visión. Él había visto la necesidad en Jamaica y había visto los pasos que estaban dando en HARS para alcanzar a ese país para Cristo. Los recursos que tenía este hombre fueron movilizados para el ministerio porque él vio algo digno a lo cual dar. Nadie lo motivó a que hiciera esto por un sentimiento de culpabilidad. De hecho, nadie le pidió que lo hiciera.
Voluntariamente dio de sí mismo y de sus recursos cuando su corazón fue cautivado por Cristo, y cuando fue expuesto a un ministerio que exaltaba y honraba a Cristo. Esto nos muestra una importante verdad acerca de los ministerios de la Iglesia, una que se relaciona especialmente con las iglesias que necesitan la revitalización. Normalmente los líderes en dichas iglesias piensan que no cuentan con los recursos necesarios para pensar en grande o para desarrollar una visión que requiere hacer grandes cosas para Dios. Sin embargo, a través de los años, he observado que raramente los recursos preceden a la visión y al ministerio. Por el contrario, cuando se presenta claramente una visión y se comienza un ministerio en la dirección de esa visión, los otros líderes se sienten atraídos a la causa y los recursos comienzan a llover. Por lo tanto, en vez de preguntarse, ¿cómo podemos obtener más recursos para que podamos desarrollar las metas?, yo sugeriría que desarrolle su misión y su visión, y que comience a implementarla. Cuando afecta a las personas, ellas proveen los recursos necesarios de manera creativa, con sacrificio y con alegría. Usted puede que descubra que existen recursos en su iglesia y en su comunidad que seguirán estando escondidos hasta que usted no desarrolle y siga adelante con una visión que honre al Señor. Raramente los recursos preceden al ministerio. Ellos lo siguen, lo afirman y lo expanden. Los recursos siguen al ministerio eficaz, y ese tipo de ministerio ocurre cuando líderes competentes se unen alrededor de la visión bíblica de un visionario cristiano. Visión a largo plazo. Una visión que honra al Señor y que incentiva a las personas por su iglesia no puede estar limitada a las metas inmediatas ni de corto plazo. Tales metas son importantes, para marcar el progreso y mostrar pequeñas victorias en el camino, pero su visión debiera extenderse mucho más allá del futuro cercano. Usted debiera ser capaz de responder a la siguiente pregunta: ¿cómo beneficiará lo que estamos haciendo hoy a la siguiente generación, y a la próxima, y a 10 generaciones después de esa, si el Señor se tarda? Leí algo recientemente que mostraba un gran ejemplo de esto. Existe una universidad en Oxford que tiene una hermosa capilla de 400 años de antigüedad, que destaca un extenso cielo de vigas de roble. Hace poco tiempo, realizaron unas inspecciones del techo y los inspectores les informaron que había gusanos en la madera y que el cielo estaba a punto de colapsar, lo que hacía necesario colocar uno nuevo. La universidad sabía que les era imposible pagar el costo de la importación del roble suficiente para duplicar las vigas actuales, por lo que prosiguieron con el plan B y luego el plan C, tratando de hallar algo que sirviera para este maravilloso edificio histórico. Pero en medio del proceso, alguien investigó y descubrió que hacía 400 años, los constructores de la capilla sabían de los gusanos del roble, por lo que habían comprado 3 acres de terreno en otra localidad donde habían plantado robles. Todo lo que le quedaba a la universidad por hacer era recolectar los robles y luego volver a construir el cielo, gracias a la visión a largo plazo de sus antepasados. Ahora, eso es visión. La mayoría de nosotros solo planificamos para el momento, o quizás para el futuro cercano. Tenemos una sociedad de plástico y desechable. Sin embargo, esas personas construyeron algo sustancial y razonaron de la siguiente manera: si Jesús se tarda, queremos cuidar a los que vendrán en 12 generaciones más. Esa es visión, y ese tipo de visión a largo plazo es lo que motiva a las personas y hace que los recursos lleguen. En Briarwood hemos intentado incorporar los principios que hemos estado analizando en una declaración de visión que se llama el Plan 100. Ciertamente, su iglesia se verá distinta a la nuestra, pero quiero compartir la nuestra con usted para que vea un ejemplo del tipo de raciocinio que le he estado instando a hacer. A continuación les presento las metas que tenemos para los próximos 10 años en nuestra iglesia, y si Dios quiere, cuyos efectos llegarán a un futuro bien distante. 1. Comenzar un promedio de 100 ministerios de grupos hogareños al año, dedicados a la implementación del plan de ejercicio de discipulado de Briarwood, llamado WILL. 2. Tener un promedio de 100 profesiones de fe por trimestre y al año a través de los ministerios evangelísticos de Briarwood. Tener un promedio de 100 profesiones de fe al año de los nuevos miembros de Briarwood. Graduar a 100 miembros de Briarwood al año a través del EE3. Plantar una red estratégica de 100 iglesias epicéntricas en Estados Unidos y el mundo, comprometidas intencionalmente con el modelo del ministerio bíblico. 4. Pastorear sistemáticamente a 100 iglesias en Estados Unidos mediante el Ministerio de Revitalización de Briarwood de las Brasas a las Llamas. 5. Ser mentores para 100 internos mediante el modelo del Ministerio de Briarwood y colocarlos en ministerios estratégicos de plantación de iglesias centradas en el Evangelio o en la revitalización. 6. Pastorear 100 iglesias estratégicas y transculturales mediante el Ministerio de Revitalización de Briarwood de las Brasas a las Llamas.
7. Ubicar a 100 misioneros transculturales para que trabajen en la plantación de iglesias o en la revitalización de epicentros estratégicos alrededor del mundo. Apoyarlos con 100 viajes misioneros de corto plazo. 8. Implementar 100 iniciativas ministeriales étnico-urbanas, plantación de iglesias o proyectos de revitalización, desarrolladas por un equipo de planificación estratégico, selecto y competente. 9. Graduar a 100 seminaristas afroamericanos. 10. Invertir $100 millones en las iniciativas de Briarwood en las áreas de misericordia, benevolencia, evangelismo y misiones para lograr el Plan 100, un puente para el siglo XXI. Estas metas parecieran estar fuera del alcance, incluso para una iglesia más grande, pero sinceramente creo que Dios las puede lograr, si son consistentes con su voluntad soberana y revelada. A Dios le agradan tales deseos del corazón porque expresan fe en su poder y una total dependencia de su gracia. Un amigo mío, Randy Pope, es el pastor principal de la iglesia Perímetro en la ciudad de Atlanta. Hace más de 20 años que me desafió con su liderazgo visionario. La iglesia Perímetro adoptó el siguiente lema: queremos intentar algo tan grande para Dios que está sentenciado a fallar a menos que Dios esté ahí. Asimismo, si usted quiere ver su iglesia revitalizada, debe tener una visión del tamaño de Dios, no una del tamaño del hombre. Luego, cuando el Señor termine su obra a través de usted, lo único que les quedará a los otros por decir será: esto es obra del Señor. Grandes cosas ha hecho Él. Gloria a su nombre por siempre. Preguntas 1. ¿Tiene su iglesia una declaración de misión? Si la tiene, responde ella a las 5 preguntas de las páginas 149, 51. 2. ¿Tiene el liderazgo de su iglesia una visión ministerial que conocen los miembros lo suficientemente bien para compartirla con otros? 3. ¿Cómo evaluaría la misión y visión actual de su iglesia a la luz de este capítulo? Escriba algunas ideas en un papel si aún no lo ha hecho.